la semana pasada o antepasada, comenzamos una miniserie acerca de la titulada Nunca dejes de predicar. Y el propósito de esta serie titulada Nunca dejes de predicar es animarnos a cada uno de nosotros a siempre proclamar todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20, versículo 7, un principio que también estaba en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, Jeremías 26, versículo 2. Esta serie, espero en Dios, nos motive a cada uno de nosotros a siempre predicar solamente la palabra, a siempre ayudar a la congregación a mantenerse en el camino correcto. Usted y yo sabemos que la posibilidad de la apostasía siempre está a la orden del día. Siempre va a estar ahí esa posibilidad de que la iglesia se vaya por un camino incorrecto, enseñando lo que es la falsa doctrina, practicando la falsa doctrina, en fin, haciendo cosas que no agradan a nuestro Padre Celestial. Usted y yo vamos a estar al frente de congregaciones, vamos a tener el privilegio y la bendición de poder predicar la palabra de Dios miércoles y domingos y los diferentes días cuando existan devocionales y actividades donde tenemos la oportunidad de poder predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces va a estar sobre nuestros hombros esa gran responsabilidad de educar, de instruir, de edificar a la iglesia para que se mantenga en el camino correcto. El apóstol Pablo lo hizo. Pablo predicó todo el consejo de Dios, Hechos 20, 27, predicó la palabra de Dios todo el tiempo. En 1 Corintios 2, 2, el apóstol Pablo dice: me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces tenemos un gran ejemplo ahí en la vida del apóstol Pablo. La semana pasada hablábamos acerca de nunca dejes de predicar acerca del plan de salvación. Y espero en Dios que el día de ayer, cuando predicaron la palabra, cuando tuvieron la oportunidad de enseñarla, que hayan enfatizado el plan de salvación, que hayan informado a la gente qué es lo que deben hacer para poder entrar al cielo y tener esa esperanza de vida eterna. En esta ocasión vamos a considerar otro punto relacionado al tema nunca dejes de predicar. Y hermanos, espero en Dios que nunca dejemos de predicar acerca de la iglesia verdadera. Nunca dejemos de predicar acerca de esa iglesia que Cristo estableció, esa iglesia que Cristo compró, esa iglesia que Cristo dejó aquí en este mundo para que nosotros pudiéramos formar parte de esa iglesia del cuerpo de Cristo. Es muy importante que nosotros hoy en día enfaticemos bastante acerca de ese tema de la iglesia verdadera, especialmente con la confusión que existe en el mundo religioso, en esta sociedad en la que vivimos. Existen miles y miles de religiones, denominaciones, cada quien con sus credos, con sus creencias, con sus prácticas. Entonces el mundo está confundido en cuanto a cuál es la iglesia verdadera. En el pasado he tenido personas que se acercan y luego dicen: mire, señor Willy, ustedes dicen que tienen la verdad. Aquellos que están allá a 3 cuadras de distancia también dicen que tienen la verdad. Usan la misma Biblia que ustedes usan, la Reina Valera 1960. Creen en Dios, creen en Jesús. Se reúnen en el domingo como ustedes se reúnen. Entonces no hay una diferencia aquí en cuanto a lo que es la iglesia. Para mí, decía esta persona, una iglesia es tan buena como cualquier otra. Ahora, esta actitud de una persona que no es un cristiano, hermanos, no solamente esa actitud está en ellos. Hay hermanos también con los cuales me ha tocado platicar en el pasado, miembros de congregaciones que dicen: hermano, para mí en realidad el usar o no usar instrumentos mecánicos en la adoración, a mí eso, hermanos, no me molesta la conciencia. En realidad, para mí me da lo mismo si los usamos o no los usamos. Entonces, hermanos, la gente y aún los miembros de la iglesia del Señor deben conocer la diferencia que está marcada en las páginas de la Biblia en cuanto a la iglesia verdadera y las denominaciones. La iglesia de Cristo no es una denominación.
y es imperativo que usted y yo digamos o hagamos muy en claro esa declaración, que la prediquemos, que la enseñemos, que la iglesia sepa, hermanos, que la iglesia no es una denominación, que la iglesia es distinta, que la iglesia es aquella que Cristo vino a establecer, que la iglesia y el reino son lo mismo, no son dos cosas diferentes, dos instituciones divinas diferentes, hacen referencia a lo mismo, la iglesia y el reino. Pero hermanos, si nosotros no predicamos acerca de estas cosas, si no predicamos, si no aclaramos a los hermanos y a los visitantes de que la iglesia de Cristo es totalmente diferente a las denominaciones, ellos nunca van a saber esta diferencia. Y una vez más, en la mente de ellos va a estar: una iglesia es tan buena como cualquier otra. La pregunta es, ¿cree usted que el apóstol Pablo le diría amén a esa afirmación de una iglesia es tan buena como la otra? Que la iglesia de Cristo es simplemente una denominación más entre muchas. Vamos, Pablo no diría un amén a eso, mucho menos Cristo, el que estableció esa iglesia. Por consiguiente, tenemos una vez más una responsabilidad enorme de ayudar a la gente a entender acerca de la iglesia de Cristo. Por consiguiente, pasajes como Mateo capítulo 16 y versículo 18: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo. No dijo la iglesia de Juan el Bautista, no dijo la iglesia de Abraham, no dijo la iglesia de Martín Lutero, dice mi iglesia. Por consiguiente, la gente debe saber que la iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, según Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, dice el apóstol Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, note, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo vuelve a repetir una vez más en Efesios capítulo 5 y verso 23, donde dice que la iglesia es su cuerpo y Él es el Salvador de esa iglesia. Luego en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, dice que hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia verdadera. Por consiguiente, debemos enfatizar en 1 Corintios 12, 13, que cuando las personas son bautizadas en un solo cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Gálatas 3 y verso 27 también enseñan que cuando la persona es bautizada en Cristo Jesús. Por consiguiente, si son bautizados en Cristo Jesús, entonces están en la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2 y versículo 47. Entonces tenemos que enfatizar acerca de esto, que la iglesia es diferente a las denominaciones, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, y Él viene por su iglesia. No viene por una denominación, viene por su iglesia. Y los que no formen parte de esa iglesia, dice Efesios 5:23 y Hechos 2:47, tales personas no podrán ser salvas. Así que necesitamos enfatizar acerca de estas cosas, acerca de la iglesia verdadera. Enfatizar también pasajes del Antiguo Testamento, donde encontramos la iglesia en profecía. Por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4, vemos cómo la iglesia iba a ser establecida en Jerusalén. Vemos claramente en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, vemos que ahí leemos y aprendemos acerca del comienzo de la iglesia verdadera, de la iglesia del Señor. Y leemos por primera vez acerca de la iglesia ahora en existencia. Y vemos personas que están siendo añadidas a esa iglesia. Hechos 2:47. ¿Quiénes? Los que fueron bautizados. Hechos 2 y versículo 41. Vemos ahí también, no solamente en Isaías capítulo 2,
También vemos en Daniel capítulo 2 y versículo 44, donde se nos habla acerca de ese reino que jamás iba a ser destruido y que iba a ser establecido durante el imperio romano, el cuarto imperio que vemos ahí en Daniel capítulo 2. Por consiguiente, también vemos pasajes como Marcos capítulo 9 y verso 1. Cristo le dice a los que estaban ahí presentes: muchos de los que están aquí no van a gustar la muerte hasta que no hayan visto el reino venido con poder. Y luego Hechos capítulo 1 y verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego vemos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, estaban los apóstoles juntos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, predican el Evangelio de Cristo, la gente responde a ese Evangelio, son bautizados, y Hechos 2:47 dice que son añadidos a la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 enseñan que también estas personas fueron trasladadas al reino de Cristo, que es también la iglesia. Esto, hermanos, debemos enfatizarlo a la iglesia del Señor. Que la iglesia esté muy bien familiarizada en cuanto al tema de la iglesia verdadera. Que escribamos artículos, hermanos, en el boletín semanal acerca de la iglesia verdadera. Sí, hermano, pero es que el espacio del artículo es bien pequeño, no puedo escribir mucho acerca de ello. Bueno, haga una serie, ¿ok? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Probablemente van a ser 10 partes si su artículo es bien pequeño. Si su artículo es un poquito más grande, entonces van a ser menos partes. Pero enseña acerca de esto. Entregue literatura acerca de la iglesia verdadera. Dé series en la clase bíblica acerca de la iglesia verdadera. Predique lecciones acerca de la iglesia verdadera. No estoy diciendo que todos los domingos predique acerca de ese tema, todos los miércoles predique ese tema por 2 o 3 años. Pero de vez en cuando, hermanos, nunca dejemos de predicar acerca de la iglesia verdadera. Si no hacemos eso, hermanos, va a pasar lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 2, ¿se acuerdan? Jueces 2:10 en adelante lo hemos enfatizado varias veces. Vemos ahí en Jueces 2:10 que una nueva generación se levantó que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Pregunta: ¿tenemos una generación de jóvenes hoy en día que no están bien familiarizados en cuanto a la iglesia verdadera? ¿Tenemos alguna generación de jóvenes hoy en día que piensan que la iglesia de Cristo es simplemente una denominación más entre muchas? ¿Tenemos una generación hoy en día que no ha tomado en serio el tema de la iglesia verdadera y que solamente hay una iglesia verdadera y que para ser salvos necesitamos formar parte de esa iglesia verdadera? Vamos, la situación está muy crítica en nuestros tiempos. Jóvenes están creciendo en congregaciones donde no se predican de esos temas fundamentales. Y estos mismos jóvenes se van al colegio, se van a la universidad, se van fuera de ir del lugar donde ellos viven para ir a estudiar a otros lugares y luego se van sin el conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque desde el púlpito no se enfatizó en cuanto a esto. Del salón de clases donde ellos estuvieron no se enfatizó en cuanto a esto, sino que nomás se enfatizó acerca del perdón, del amor y de todos estos temas, ¿verdad?, según ellos, conectados a los jóvenes, porque no podemos predicar temas fundamentales y enseñarles esto a ellos porque se aburren nuestros jóvenes, no les gusta esto. Hermanos, luego salen sin ese conocimiento y van y se sientan a los pies de agnósticos, humanistas, ateos y personas que no tienen respeto para con la autoridad de las Escrituras. Se van y se sientan ahí a los pies de personas que son miembros de denominaciones y los arrastran, se los llevan. Tenemos, hermanos, hoy en día varios jóvenes, hermanos, la lista es grande de los jóvenes que yo conozco, hermanos, jovencitas que se casaron con personas de denominaciones y ahora ahí están en las denominaciones. Los jóvenes, estos jóvenes no cristianos, los han arrastrado para allá. ¿Por qué? Porque no se enfatiza acerca de esos temas como debería de ser. Tanto los padres
como los predicadores, como los maestros de jóvenes, todos en general debemos enfatizar estas cosas acerca de este tema. Hermanos, usted tiene una responsabilidad enorme, una vez más, sobre sus hombros en cuanto a asegurarse de que esto sea el caso. Usted va a estar al frente de esa congregación. Usted va a estar a cargo de la educación cristiana que van a recibir. La pregunta es, ¿qué clase de educación van a recibir? ¿Qué clase de conocimiento van a recibir? ¿Va usted a animar a aquellos maestros de jóvenes que están ahí en la congregación donde usted predica para decirle, hermano, enfatiza estos temas? Mira, aquí está este material, estúdialo, impártelo con los jóvenes. Hermanos, en ocasiones es importante que organicemos un currículum del programa de enseñanza de la congregación para que podamos incluir todos estos temas fundamentales en los jóvenes, en las diferentes edades. Ya se dio esta serie de lecciones fundamentales o iglesias cristianas a estos jóvenes. Luego estos jóvenes son promovidos a esta otra clase. Ahora ellos reciben esa información y cuando ellos terminan con esta se van a otra clase. Vienen otros nuevos, se les da esas mismas clases y así todo el mundo está recibiendo esa información. Y no solamente los jóvenes, también los adultos. Porque los comentarios que les he compartido con ustedes vienen de parte de adultos, hermanos. Así que también ellos necesitan bastante la ayuda de nosotros para ayudarles a conocer estos temas. Tenemos el conocimiento nosotros, vamos a impartir ese conocimiento, vamos a compartirlo con ellos para que una vez más nos mantengamos en el camino estrecho donde Dios quiere que estemos y no nos apartemos. Si usted no enfatiza estos temas, entonces después, cuando la iglesia se aparte, cuando la iglesia comienza a desarrollar esa mentalidad liberal y después sea difícil cambiarles, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? La iglesia se va a dividir, la iglesia se va a ir en pos del liberalismo, hermanos, muchos se van a perder. Entonces, y usted, un día, va a estar delante del trono de Cristo, en el tribunal de Cristo, y va a dar cuenta a Dios que usted no predicó todo el consejo. Cristo mismo le va a decir, ¿por qué no predicaste en cuanto a eso? ¿Qué va a decir usted? Es que se aburrían los jóvenes. Oh, ok, bueno, buen argumento, pasa por acá. Hermanos, simplemente no. No, es que si predicaba estos temas, se me iban a ir los miembros y visitantes. Ok, cobarde a la izquierda. Apocalipsis 21, versículo 8. Hermanos, eso no nos pasa a nosotros. Como predicadores, vamos a enfatizar con libro, capítulo y versículo este tema fundamental de la iglesia verdadera. La semana pasada vimos el tema del plan de salvación, el verdadero plan de salvación, y ahora vamos a enfatizar también el tema de la iglesia verdadera. Próxima semana, si Dios nos presta visa, pasaporte y licencia, pues tenemos otro tema fundamental del cual nunca debemos dejar de predicar. Amén.